Buenas noches, mi nombre es Diana Cristina Martínez Duarte, pertenezco al programa de agronomía y vamos a hacer una entrevista sobre cultura política y cómo esta se ve reflejada en nuestra región, en el pueblo y en el país. Vamos a hacer una entrevista a 5 personas y por último daré un concepto de cada uno de los puntos, recopilando toda la información que la gente me pueda dar durante la entrevista. Gracias. Buenas noches, señorita Erika. ¿Qué entiendes por cultura? Bueno, para mí cultura pues abarca diferentes aspectos, pero considero que es todos los conocimientos, el arte, los hábitos que quiere una persona frente a su vida social y cómo se comporta. Señorita Erika, ¿qué entiendes por política? Política es una ideología que siguen un grupo de personas pues para ejercer el poder en una sociedad o en el país. Señorita Erika, ¿qué entiende por cultura política? Bueno, la cultura política para mí son las actitudes que tienen las personas, pero ya relacionado solamente a lo que es la política en el país. Señorita Erika, ¿cómo la cultura política se ve reflejada en su región o en el país o en el pueblo donde usted reside? Bueno, considero que pues la cultura política se ve reflejada en el país, pues diría que con los mecanismos de participación ciudadana, lo que es la elección de los alcaldes, de el presidente. Gracias, muy amable. Buenas noches, señora Gloria. Por favor, cuénteme qué piensa de qué es cultura. Cultura es el conjunto de costumbres, de tradiciones, de hábitos que caracterizan a un individuo o a un pueblo, una sociedad. ¿Qué entiende por política? Política es la forma de elegir, de gobernar, es como está organizado el poder. Señora Gloria, ¿qué es cultura política? Bueno, cultura política ya es las distintas formas de elegir y de organizarse el poder para poder gobernar, para poder regir en un pueblo, en una ciudad, en un país. Doña Gloria, ¿cómo la cultura política se ve reflejada en el pueblo, la ciudad o el país o la región? ¿Qué piensa? En la forma de participación de la ciudadanía, pues ahí sí ya va en cuanto a la concientización en lo que cada uno tenga en su forma de pensar y de ser. Muchas gracias. Buenas noches, señorita Jessica. ¿Para usted qué es cultura? Pues cultura para mí es el sentido de pertenencia por el pueblo o el lugar donde convivimos. Señorita Jessica, ¿para usted qué es política? Política es un derecho que tienen las personas hacia, hacia la manera, o sea, pues de elegir a las personas que van a liderar nuestro país. ¿Para usted qué es cultura política? Para mí, pues, cultura política es el comportamiento de las personas frente a aspectos políticos, ya sean honestos o deshonestos, o sea, es ¿qué le digo yo? El comportamiento propio de las personas, lo que uno piensa. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en la región o en el país? Con los buenos actos que hacen los políticos durante su mandato, ya sea en una ciudad, en un pueblo, en general en el país. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches, señorita Isabel. Buenas noches. ¿Qué piensa usted que es cultura? Bueno, para mí cultura es como un conjunto de ideas, de conocimientos y de características que representan un pueblo, una ciudad, un municipio, un departamento, un país. Eso para mí es cultura. ¿Qué es política? Política para mí es una serie, o sea, son personas que se dedican a trabajar en pro de las necesidades, o sea, todo lo que tenga que ver con el pueblo, creo yo. Esa es mi opinión. ¿Qué es para usted cultura política? La cultura política entonces sería las personas que trabajan, esas mismas personas que trabajan para el desarrollo, que trabajan para realizar
todo lo que convenga con un municipio, por ejemplo. Esa es la cultura política. Ellos son los que se encargan de desarrollar, de cumplirlo, de ejecutarlo. Eso para mí es cultura política. Ok. ¿Y cómo cree que se ve reflejada esta en el país, en la región o en el pueblo? Pues se ve reflejada primero que todo como con los hechos, o sea, con con la cultura política, con lo que logran hacer, con lo que, digamos, lo representan a través de todos los festivales, de todo lo que digamos, sirve para que el municipio pueda evolucionar. Eso es para mí la cultura, así lo demuestra, con hechos, o sea, desarrollando todo el proyecto y desarrollándolo todo. Buenas noches, don Nixon. Buenas noches. Para usted, ¿qué es cultura? Bueno, para mí cultura es como las expresiones personales que representan a unas personas o a un grupo de personas o a una región, como pueden ser dialectos, costumbres. Entonces eso Es cultura. representa la cultura para mí, ¿no? Claro. ¿Y para usted qué es política? Pues política para mí es como, podría decir como un arte de gobernar o una profesión de gobernar. ¿Qué más puedo decir? La política tiene diversas como ramas, podría ser a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. ¿Qué entiende por cultura política? Cultura política es como la forma en que se ha venido aplicando la política a través del tiempo. La cultura política es diversa, por ejemplo en algunas regiones como aquí en los llanos, tienen algunas costumbres los políticos para atraer los votos o ser elegidos. El caso del tema, ellos pueden utilizar económicamente muchas cosas para convencer a la gente, lo cual de pronto no está muy bien visto, bien, ¿cómo le digo? Bien reflejado con lo mandado por las normas del gobierno, ¿no? Sí. ¿Y cómo se ve reflejada esta cultura política en la región o en el país? Bueno, actualmente yo pienso que la política ha tenido unos rumbos equivocados. Específicamente aquí en la región se ve mucha corrupción, como también se ve a nivel nacional. Pienso que los políticos han adquirido unos hábitos o unos intereses personales que no los reflejan en el momento de ser candidatos. Entonces vemos que hay mucho pérdida de dineros, ¿sí? Lo de inversión social se lo roban, buscan mecanismos para robar y no para que todo lo que el gobierno dé quede en beneficio del pueblo. Perfecto. Muchísimas gracias, don Nixon. Una vez recopilada la información de la entrevista de las personas que me ayudaron con las respuestas, voy a dar mi concepto por cada una de ellas. ¿Qué es la cultura? La cultura son todos los ámbitos o símbolos que tienen un significado y que tienen que ver con nuestro entorno. Da sentido de pertenencia a la sociedad, de lo que es y lo que le pertenece. Asimismo, la cultura sirve para diferenciar unos grupos de otros grupos de acuerdo a sus tradiciones, a sus hábitos, creencias, ideologías, mitos o prácticas sociales adquiridas por la humanidad a lo largo de la historia que se van pasando de generación en generación. ¿Qué es la política? La política es el entorno de la sociedad alusivo a la organización del poder, donde se adoptan decisiones para proyecciones sociales. Además es el espacio donde se distribuyen los bienes de la población, estructurada por las relaciones del poder y la autoridad. ¿Qué es la cultura política? Es el conjunto de creencias y valores compartidos entre cultura y política, relacionados a la vida en sociedad y al rol de las actividades políticas en la conservación y la orientación de la unión social. Son los elementos que configuran la apreciación externa que tiene una población respecto al poder.
¿Cómo se ve reflejada la cultura política en nuestra región, en nuestro país o en nuestro mismo pueblo? La cultura política es fundamental para el desarrollo económico del país, de las comunidades, ya que así se forman sistemas políticos. Nosotros como grupo elegimos a un líder de acuerdo a sus valores políticos, ideologías políticas y el comportamiento político que esta directriz nos muestra, para que nos represente encaminando los objetivos en pro del mejoramiento de la comunidad y del pueblo, haciendo uso de su poder. En algunas ocasiones, la ética de estos líderes que nosotros mismos elegimos se ve en entredicho por sus actuares durante sus mandatos. Este es el día a día del país. Adicional, en la población, el cumplimiento de ciertas normas de convivencia y del Estado no son bien aceptadas debido a la falta de conocimiento y de cultura. Esto hace que la relación entre los dirigentes y la comunidad no sea la más idónea, conllevando al incumplimiento de las normas del sistema político.